Bueno, entonces comenzamos a grabar a partir de acá la sesión de hoy. Vamos a revisar un diagrama de flujo eh, relacionado al método simplex de resolución del modelo de programación lineal, ¿no? Ya hemos visto el método gráfico, ahora nos toca revisar el modelo de programación lineal y con una resolución orientada eh, a través del método simplex, ¿no? Ahora, tienen estos gráficos, bueno, estos diagramas de flujo también en la plataforma Moodle. Ahora, ¿por qué he estructurado estos diagramas de flujo? Eh, se han estructurado con la finalidad de que sea más sencillo entender el método. Este método simplex tiene una connotación algebraica, ¿sí? Ante todo tiene una connotación algebraica. Hay que tener una base en álgebra lineal, ¿no? Las justificaciones para la utilización de este método simplex van por ese lado, ¿no? Van por álgebra lineal. Entonces, ya que esta clase está dirigida a un grupo de administración de empresas, he visto por conveniente estructurar estos diagramas de flujo con la finalidad de que sea más sencillo para ustedes entender el método, ¿no? Les doy como una receta, una serie de pasos a seguir eh, para resolver el modelo de programación lineal utilizando el método simplex. Entonces, vean bien estos diagramas de flujo. No solo les he presentado en el método de simplex, también van a tener uno para el método M y el método de las dos fases, justamente están en este archivo. Entonces, los que no tengan todavía acceso pueden entrar a la plataforma Moodle y descargarlo, ¿no? Ya está disponible. Entonces, vamos viendo, les voy a explicar rápidamente los pasos que componen este método simplex, ¿no? Que nuevamente tiene una connotación algebraica, ¿no? Tiene su base en álgebra lineal. Entonces, para empezar, el modelo tiene que tener una forma determinada para cargar a la primera tabla simplex. Se, se parece muchísimo al método que utilizaban para invertir matrices utilizando las operaciones de reducción de Gauss-Jordan, ¿no? Tiene muchas relaciones más. Vamos a utilizar estas operaciones de reducción de Gauss-Jordan eh, para poder encontrar la solución óptima. Lo que hace este método es justamente revisar los vértices. Uno va revisando los vértices para ver en cuál de sus vértices está el mínimo o el máximo que estamos buscando. Entonces vamos a hacer una revisión rápida de este diagrama de flujo. Contamos con un inicio y lo primero, ¿no? Igualar la función objetivo a cero. Entonces, primer aspecto muy importante, quiero que tomen nota de este aspecto. El método simplex eh, solo sirve para resolver modelos que sean del tipo de maximización con todas las restricciones del tipo menor igual, ¿no? Solo resuelve ese tipo de modelos, por si acaso, ¿no? Otra vez, repetimos, este método simplex sirve para resolver modelos de maximización con todas las restricciones del tipo menor igual. Para las otras variantes, a esta forma estándar del modelo simplex, ya saben que pueden recurrir al método M o al método de las dos fases. De todas maneras, igual les he brindado un diagrama de flujo en el cual ustedes pueden ver qué método utilizar dependiendo de qué tipo de modelo se está planteando, ¿no? Entonces, revisando estos pasos que componen el método simplex, eh, igualamos la función objetivo igual a cero. ¿Qué es lo que hacemos? Normalmente tenemos una función objetivo que es z igual a, no sé, pues 2x1 más x2. Todo lo que está al lado derecho enviamos con signo cambiado al lado izquierdo, ¿no? A eso se refiere con igualar la función objetivo a cero. Posteriormente, se añaden variables de holgura a cada una de las restricciones justamente con la finalidad de convertirlas en igualdades, ¿no? Porque esa es una de las, tienen que estar en esa forma para poder cargar a la primera tabla simplex. Entonces, como todas las restricciones son del carácter menor igual, sumamos una variable de holgura a cada una de las restricciones. Posteriormente, se arma una tabla simplex utilizando la función objetivo igualada a cero y las restricciones convertidas en igualdades.
para posteriormente identificar la columna pivote y el elemento pivote. Entonces, hasta esta parte que estoy marcando con el cursor, armar la tabla simplex, simplemente es un tratamiento que se hace al modelo para poder cargar a la primera tabla simplex. A partir de acá, les estoy marcando con el cursor, ingresa ya la resolución utilizando conceptos de álgebra. A ver, primero se sugiere identificar la columna pivote. Esto con la finalidad de identificar el elemento pivote que nos va a ayudar a transformar la tabla o a pivotear, valga la redundancia, la tabla. Entonces siempre vamos a identificar un elemento pivote en cada una de las tablas. ¿Cómo se identifica la columna pivote? Acá dices la mayor, es la que contiene el elemento negativo de mayor valor absoluto en el renglón de la función objetivo. Entonces hay que revisar el renglón de la función objetivo, hay que identificar los negativos y el que tenga mayor valor absoluto de sus negativos se va a constituir en la columna pivote. Posteriormente tenemos que encontrar el renglón pivote. ¿Y eso cómo? Dividir los elementos de la columna de la solución entre los elementos de la columna pivote, ¿no? Básicamente es eso. Posteriormente vamos a decir que identificamos el valor positivo más pequeño y convertimos justamente ese en el renglón pivote. Posteriormente, una vez que está identificado este elemento pivote, se hace la reducción de la tabla utilizando el elemento pivote. ¿Cómo? Primero se reduce el renglón pivote, dividiendo los elementos entre el elemento pivote, luego se reducen los demás renglones utilizando las operaciones de reducción de Gauss-Jordan. Entonces, entramos a un proceso de decisión donde la pregunta es la siguiente: ¿todos los elementos del renglón de la función objetivo son positivos o cero? Si la respuesta es positiva o afirmativa, se ha llegado a la solución. Si no, tenemos que seguir iterando. Es por eso que nos manda otra vez a este proceso, que es identificar la columna pivote. Entonces, básicamente consiste en eso, ¿no? Hay que hacer una serie de iteraciones sucesivas para encontrar la solución utilizando el método simplex. Vamos a ver ahora un ejemplo pequeñito de aplicación de este método simplex. Les voy a pedir, por favor, a los que tienen el micrófono habilitado que no lo activen, por favor. ¿Ok? Bueno, entonces, básicamente es el método. Este es el método, ¿no? Es la serie de pasos. Cada vez que utilicen el método simplex, vean este diagrama de flujo. Pueden seguir como los pasos guía a la hora de resolver un modelo utilizando el método simplex. Entonces, en este momento les voy a compartir mi tabla, mi hoja de cálculo, para que justamente apliquemos el método, ¿no? Vamos a compartir el Excel y voy a copiar el modelo, este modelito que vamos a ver, que dice que es maximizar z igual a x1 más x2, esa es la función objetivo, sujeto a una serie de restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Vamos a ampliar un poquito esto para que se vea mejor. Ahora sí se ve mejor. La primera restricción dice x1 más 2x2 menor o igual a 6. x1 más 2x2 menor o igual a 6, la primera restricción. La segunda restricción es x1 más 2x2 igual, menor o igual a 16, si mal no recuerdo, veamos, a 12, perdón, menor o igual a 12. Vamos con el formalismo del modelo de programación lineal, cual decimos que x1 siempre es mayor o igual a 0 y también que x2 siempre va a ser mayor o igual que 0, ¿no?
las restricciones de no negatividad. Entonces tenemos este modelito. Tenemos este modelo. Lo que vamos a hacer es aplicar el método simplex para este modelo. Vamos a dar el formato a la tabla. Y listo. El procesamiento previo voy a hacer en estas casillas, siguiendo el diagrama de flujo, ¿no? Si tienen a mano el diagrama de flujo, si pueden disponer del diagrama de flujo, sería interesante, ¿no? Pero bueno, van a ver todos los pasos conmigo. Entonces, para empezar, les voy a hacer una explicación del modelo de programación lineal. De este tipo o de esta forma del modelo de programación lineal que puede ser abordado utilizando el método simplex. Lo que les decía, resuelven modelos en los cuales la función objetivo es de maximización. Vean, es una función objetivo de maximización. Y todas las restricciones tienen esta relación, esta que estoy marcando con el cursor. Tienen que ser todas del tipo menor o igual. ¿Ok? Esto es lo que puede resolver el método simplex. Modelos de maximización con todas las restricciones del tipo menor o igual. Entonces, procedamos a aplicar los pasos que están en el diagrama de flujo, ¿no? Esta es la primera condición, el modelo tiene que tener esta forma. Primero, ¿qué hacemos? Tratamos la función objetivo, ¿no? Y voy a colocar acá la función objetivo. ¿Qué hacemos con la función objetivo? Según el procedimiento tenemos que igualar a 0. Entonces mi función objetivo inicialmente es z igual a x1 más x2. Igualando a 0 me va a quedar lo siguiente, z menos x1 menos x2 es igual a 0. Y listo. Cumplí el primer paso, he igualado la función objetivo a 0. ¿Qué hice? He enviado estos dos elementos a este lado y así hemos podido igualar la función objetivo a 0. De esta manera tienen que igualar la función objetivo a 0. Vamos con el siguiente paso. Tenemos que tratar las restricciones, ¿no? Y voy a colocar también acá. Hay que tratar las restricciones. ¿Qué hacemos con las restricciones? Tenemos que añadir variables de holgura, ¿no? Introducimos este concepto de las variables de holgura. ¿Qué es una variable de holgura? Es una variable de holgura que me ayuda, es una variable que me ayuda a generar igualdades con las restricciones. Como sabemos que el modelo va a tener esta forma, siempre va a tener este tipo de relación, menor o igual, recurrimos al concepto de la adición de estas variables de holgura para generar la igualdad. Entonces, vamos con la primera restricción. La primera restricción me dice, esta es la primera restricción. Voy a tratar esta restricción, la voy a copiar acá para que no se pierdan y puedan seguir la metodología que estamos aplicando. Entonces, esta es la restricción. Voy a adicionar las variables de holgura para generar una igualdad. Entonces, ¿qué digo? Acá tengo que analizar lo siguiente. Vean, acá me está diciendo que x1 más 2x2 es menor o igual a 6. O sea, 6 es mayor a todo esto, ¿no? Entonces, para generar la igualdad, yo le voy a sumar algo a esta parte de la restricción para que sea igual. Entonces, voy a decir x1 más 2x2, y acá ingresa el concepto de la variable de holgura, más una variable de holgura S1 va a ser igual a 6. Y listo, ¿no? He adicionado una variable de holgura. Esta es la variable de holgura, es S1. ¿A qué me ayuda? A generar una igualdad. Ven, la forma original es x1 más 2x2 menor o igual a 6. Lo que estoy haciendo ahora es añadir esta variable S1. ¿Para qué? Para que sumando esa variable al lado izquierdo de la restricción me pueda generar la igualdad que estoy buscando. Y voy a hacer lo mismo con la segunda restricción. Voy a copiar la restricción y voy a generar esa igualdad que estoy buscando. Por lo tanto, voy a decir que 3x1 más 2x2 más una variable de holgura S2 que me ayuda a generar la igualdad va a ser igual a 12. Y listo. Ese es el tratamiento previo que hacemos a la función objetivo y las restricciones antes de cargar a la primera tabla simplex. Voy a marcar con color rojo la función objetivo y las restricciones, digamos, ya procesadas para realizar nuestra primera tabla simplex. Hasta aquí, hasta esta primera parte del método simplex. ¿Está todo claro, jóvenes? ¿O hay alguna pregunta? Les escucho.
¿Todo claro, jóvenes? ¿O hay alguna duda? Bueno, si no hay opiniones, entonces voy a asumir que todo está bien y que se ha entendido hasta acá. Entonces, una vez que hemos tratado la función objetivo y las restricciones, nos toca armar nuestra primera tabla simplex. Entonces, ¿qué contiene la primera tabla simplex? Contiene todos estos elementos. Para empezar, siempre voy a rotular el primer renglón. Va a estar la función objetivo, representada por z. Posteriormente, las variables originales del problema, que las vamos a llamar no básicas al iniciar la resolución del mismo, que son x1 y x2. Ahí tenemos las dos variables. Para posteriormente cargar las variables de holgura, que son S1 y S2, que están acá. S1 y S2. Y la columna de la solución, que va a estar representada por XB sub J. Entonces, tiene esta estructura el primer renglón. Siempre Z, que representa la función objetivo, miren, acá está. X1, X2, las dos variables originales del problema. S1, S2, las dos variables de holgura. Me toca rotular la primera columna de mi tabla simplex. ¿Qué es lo que hago? Lo mismo, voy a colocar Z, porque aquí va el renglón de Z, y un renglón por cada una de las restricciones. Como tengo dos restricciones, voy a tener dos renglones. ¿Y cómo rotulo esos dos renglones? Partimos del concepto que al iniciar la resolución del modelo, la base la conforman las variables de holgura. Por lo tanto, voy a colocar las dos variables de holgura, que son S1 y S2. En este renglón, el que estoy marcando con el cursor, va a ir la función objetivo, en este segundo renglón la primera restricción y en este tercer renglón la segunda restricción. Ahora, esto tiene una justificación de por qué coloco S1 y S2. Ya les decía que al empezar la resolución del problema, la base del espacio está generada justamente por estas dos variables, ¿no? Vamos a hablar de que si estamos en R2, justamente va a ser un espacio R2, la base canónica está expresada por 1, 0 y 0, 1, que es justamente lo que tenemos acá, ¿o no? Pero bueno, no voy a profundizar en esos aspectos algebraicos en la justificación de por qué se está manejando de esa manera, ¿no? Entonces, básicamente esta es mi primera tabla simplex. Le vamos a dar el formato respectivo. Esta es mi primera tabla simplex, ¿no? Rotulo de esa manera. Posteriormente voy a cargar los datos de mi modelo acá, ¿no? Siempre se hace esto. El primer renglón va a tener esta estructura. Si tuviéramos tres variables, sería x1, x2, x3, más sus tres variables de holgura y así sucesivamente las variables que veamos conveniente. A ver, bueno, acá lo mismo, ¿no? Con las variables de holgura, la cantidad de variables de holgura que tengamos, ¿no? Que van a estar directamente relacionadas con la cantidad de restricciones que tenemos. Entonces voy a cargar la función objetivo. ¿Dónde está mi función objetivo? Acá está marcada en color rojo. Entonces, los coeficientes se cargan, ¿no? Ojo, los coeficientes del modelo se cargan en la tabla. En Z, bueno, acá está el renglón y la columna de Z. ¿Cuánto tengo? Acá puedo ver que el coeficiente de Z es 1. En X1, ¿cuánto tengo? Su coeficiente es menos 1. Acá el coeficiente de X2 es menos 1. Y tengo S1, S2 en la función objetivo. No tengo, por lo tanto, sus coeficientes son 0. Y todo eso está igualado a ¿cuánto? A 0, ¿no? Y ese 0 voy a colocar acá. Cargo la primera restricción, que es esta, ¿no? Estoy marcando, que es x1 más 2x2 más s1 igual a 6. Veamos. Primera restricción. En z, ¿cuánto tengo? ¿Esta restricción tiene el valor de z? No, por lo tanto su coeficiente es igual a 0. En x1 su coeficiente es igual a 1. En x2 su coeficiente es igual a 2. En S1 también tengo, su coeficiente es igual a 1. Esta restricción tiene S2, no tiene S2, por lo tanto voy a colocar 0. Y está igualado a ¿cuánto? A 6, lo mismo, ¿no? Voy a colocar ese valor. Posteriormente,
Voy a cargar la segunda restricción y voy a preguntarme lo mismo. Segunda restricción, en Z, ¿cuánto tengo? Esta restricción no tiene Z, por lo tanto su coeficiente es igual a 0. En X1 el coeficiente es 3, porque es 3X1. En X2 el coeficiente es 2, porque es 2X2. ¿Tengo algo en S1 en esta restricción? No tengo, por lo tanto es 0. En S2 voy a tener 1 y todo eso está igualado a 12. Y esta sería mi primera tabla simplex. Hasta aquí, jóvenes, preguntas, cosas que no se hayan entendido. ¿Está todo claro, jóvenes? Sí, licenciado, se entiende hasta el momento. Ok, excelente. Bueno, bueno, entonces ese es el tratamiento que realizamos. El modelo lo transformamos de esta forma. Ya saben, los pasos están en el PDF que les he compartido y armamos la primera tabla simplex. Esta es la primera tabla simplex. Entonces, a partir de este momento, vamos a aplicar el procedimiento algebraico que nos va a ayudar a encontrar las soluciones. Entonces, les voy a explicar esta tabla simplex, ¿o no? Acá siempre rotulan de esta manera, con las variables básicas y no básicas. Siempre va a haber una columna de la solución, que es esta, xb sub j. Acá van a salir las soluciones. Al empezar el problema decimos que S1 y S2 son la base. Mientras vayamos resolviendo van a ingresar estas variables y van a salir estas otras y voy a poder encontrar la solución. Entonces, ¿qué dice el procedimiento, no? ¿Qué dice el procedimiento? Posteriormente a armar la primera tabla simplex, el procedimiento me sugiere encontrar la columna pivote, ¿no? ¿Cuál es la columna pivote? El procedimiento dice que en el renglón de la función objetivo, que es este renglón que estoy marcando, debo identificar de los valores. Bueno, continuando entonces con el ejemplo de programación lineal. Um, revisamos justamente el renglón de la función objetivo para identificar claramente cuál es la columna pivote. Entonces, el procedimiento dice que que de los elementos del renglón de la función objetivo, que está en este momento remarcada, tengo que encontrar de los negativos el que tenga mayor valor absoluto. En pocas palabras, el más negativo. Entonces, ¿qué valores negativos tengo en este renglón? Tengo dos valores negativos. En la columna de X1 tengo -1 y en la columna de X2 también tengo -1. Entonces, en este caso tengo dos opciones de elección, porque son idénticos los valores absolutos que tienen estos elementos negativos, por lo tanto puedo seleccionar cualquiera de esas columnas. En este caso voy a decir que la columna de X1 se va a traducir en mi columna pivote, o sea, esta, por el tema del elemento negativo. Entonces, identifiqué claramente mi columna pivote. Me toca identificar el renglón pivote. Para eso me pide dividir la columna de la solución entre la columna pivote. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a dividir 6 entre su valor correspondiente en la columna pivote, que es esta, que es 1. Y en este caso, también voy a dividir este valor de la solución entre el respectivo equivalente en la columna pivote, que es este valor. Y listo. Tengo dos valores. En el procedimiento que les he brindado en el diagrama de flujo me dice que tengo que seleccionar de estos dos valores el mínimo, ¿no? ¿Cuál es el mínimo? El mínimo es 4. Por lo tanto, ese es mi renglón pivote. Este es mi renglón pivote con 4 y mi columna es X1. Por lo tanto, el elemento pivote va a ser este, ¿no? Que voy a marcarlo con otro color. Voy a decir que este es mi elemento pivote. Ya había dicho inicialmente
del renglón de la función objetivo, los valores negativos, voy a seleccionar este valor de -1. También podría haber seleccionado el valor de la columna x2, ¿no? Porque los valores son idénticos. Posteriormente dividí los valores que se encuentran en la columna de la solución entre la columna pivote, o sea, 6 entre 1 es 6 y 12 entre 3 es 4. De esos dos valores selecciono el mínimo, ¿no? ¿Cuál es el mínimo? El mínimo de los positivos. Así es como está especificado en el procedimiento. Es 4, ¿no? Entre 6 y 4 el mínimo es 4, por lo tanto ese es el renglón pivote. Ya que tengo la columna y el renglón pivote, identifico el elemento pivote que es igual a 3. Entonces, este elemento pivote me va a ayudar a transformar esta tabla, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer. Voy a construir la siguiente tabla. Partimos con Z. Luego tenemos S1. Y acá viene el cambio, ¿no? El elemento pivote me va a marcar qué variable ingresa y qué variable está saliendo. Ingresa siempre la variable que está en la columna y sale la variable que está en el renglón. Por lo tanto, digo que ingresa X1 y sale X2. Por lo tanto, en lugar de X2, en lugar de S2 voy a registrar X1. Y listo, ¿no? Le damos el formato. Le damos el formato respectivo. Y listo, ¿no? Este elemento pivote me marca qué variable ingresa. Ingresa X1 y sale S2. Bueno, entonces a partir de acá, a partir de este momento, se aplican las operaciones de reducción de Gauss-Jordan, ¿no? Ustedes ya las han visto a la hora de ver sus problemas de inversión de matrices, ¿no? Ampliamos para que se vea mejor. Entonces, ya vieron eso, ¿no? Recapitulando, primero identificó la columna pivote, luego el renglón pivote, ¿no? Como la columna pivote, de los elementos de la función objetivo, selecciono el valor negativo con mayor valor absoluto o el más negativo. En este caso estoy seleccionando X1. Luego divido la columna de la solución entre la columna pivote, o sea, 6 entre 1 y 2 entre 3. De esos dos valores, o de los valores que tengan, seleccionan de los positivos el menor. Ese es 4, por lo tanto me marca que mi elemento pivote es 3. Este elemento pivote me dice que ingresa X1 y sale S2. Por lo tanto, en lugar de S2 voy a colocar X1. Ahora, me toca aplicar las operaciones de reducción de Gauss-Jordan. ¿Qué me dicen esas operaciones de reducción de Gauss-Jordan? Puedo multiplicar un renglón por un escalar y también puedo multiplicar un renglón por un escalar y sumar a otro, ¿no? Básicamente es eso. Para, para ser más prácticos, lo que voy a buscar es tener un 1 en esta posición, en esta columna, pivote, un 1 y generar ceros aquí y también generar un 0 acá. Y así voy a ir transformando la tabla. Bueno, se deben acordar de las operaciones de reducción de Gauss-Jordan. Entonces, ¿qué puedo hacer en este renglón para que este valor que tengo acá, que es 3, se convierta en 1? Entonces, puedo multiplicar todos los elementos de este renglón por un tercio, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer. Voy a decir, este elemento voy a multiplicarlo por un tercio, ¿no? Y listo. Voy a copiar la formulita y multiplico todo el renglón por un tercio y voy a tener estos valores, ¿no? Acá tengo 0, 3 por un tercio es 1, 2 por un tercio es 2 tercios, que es 0,66, 0 por un tercio es 0, 1 por un tercio es 0,33 y 12 por un tercio es 4, ¿no? Entonces, esto vamos a ponerlo en fracciones para que sea más, se pueda ver mejor, ¿no? Me voy a pedir que no es porcentaje, ni fecha, ni texto. Listo, me da en fracciones, ¿no? 2 tercios, acá 1 por un tercio es un tercio, 4. Bueno, vamos a obtener las fracciones. Listo. Primer renglón. O sea, siempre trabajo inicialmente con el renglón que era pivote. Ahora me toca transformar los otros renglones. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar este renglón pivote,
por algún escalar para encontrar el 0 en esta posición y el 0 en esta posición, utilizando el renglón original, ¿o no? Como las operaciones de Gauss-Jordan que han hecho para la inversión de matrices. Entonces, miren, necesito un 0 en esta posición, el valor original es -1. Entonces, ¿qué puedo hacer? Multiplicar todo este renglón que les estoy remarcando, ¿por cuánto? Por 1 y sumar a este renglón. Entonces, esa es la fórmula que voy a colocar acá. Voy a multiplicar este renglón por 1 y voy a sumar al primer renglón para obtener el 0 en esta posición. Y listo, ¿no? Copio la fórmula. Y listo, ¿no? Le vamos a dar el formato para que puedan ver en fracciones. Listo, ¿no? He multiplicado todo este renglón por 1 y he sumado a este renglón, ¿no? A este. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de encontrar un 0. Por lo tanto, 0 por 1 más 1 es 1. 1 por 1 menos 1 es 0. 1 por 2 tercios menos 1 me sale un tercio. 0 por 1 más 0 es 0. Acá está. 1 tercio por 1 es 1 tercio, más 0 es 1 tercio, correcto. 4 por 1 es 4, más 0, 4. Ahora, me toca encontrar un 0 en esta posición. Lo mismo, puedo multiplicar este renglón, porque ya tengo un 1 en esta posición, por menos 1 y sumar acá, y aquí voy a obtener el 0 que estoy buscando, y eso es lo que voy a hacer. Voy a decir que multiplico este renglón por menos 1 y voy a sumar a este renglón. Y voy a hacer lo mismo. Voy a copiar la fórmula. Veamos el formato. Y listo, ¿no? Lo tenemos en fracciones. Y miren, he encontrado el 0 que estoy buscando. Lo mismo, he multiplicado este renglón por menos 1 y he sumado este. 0 por menos 1 es 0, más 0, 0, acá está. 1 por menos 1 es menos 1, más 1, 0, acá está. 2 tercios por menos 1 sería menos 2 tercios más 2. Menos 2 tercios más 2 me sale 4 tercios, que está acá. Solo que acá me dice un entero, un tercio. 0 por menos 1 es 0 más 1, 1. Acá es 1 tercio por menos 1 es menos 1 tercio más 0, menos 1 tercio, acá está. Y por último, 4 por menos 1 es menos 4, más 6 me da 2, y acá está el valor de 2. Y listo, he terminado de procesar esta tabla, he pivoteado con este valor de 3, y eso me ha permitido encontrar un 1 en esta posición, y los otros valores de esa columna se conviertan en ceros. Listo, ¿qué dice el procedimiento posteriormente? El procedimiento dice, y hay un proceso de decisión y se genera una pregunta. ¿Hay elementos negativos en la función objetivo? Si todavía existen elementos en la función objetivo, significa que tengo que seguir iterando porque todavía no encontré la solución. Veamos, este es el renglón de la función objetivo. ¿Tengo elementos negativos? Sí, todavía tengo elementos negativos. Tengo este valor de menos 1 tercio. Por lo tanto, tengo que seguir iterando. Ahora, ¿qué dice el procedimiento? En los elementos de la función objetivo, identificar el elemento negativo con el mayor valor absoluto. Y esa va a ser la columna pivote. Entonces, acá identifico si existe un elemento negativo, que es... Bueno, entonces estábamos viendo acá en esta tabla. Les estaba mencionando que justamente nos interesa saber si hay elementos negativos en el renglón de la función objetivo. Y acá podemos identificar que hay un elemento negativo que es menos 1 tercio. Por lo tanto, esa columna, la de X2, se va a transformar en mi nueva columna pivote. ¿Qué es lo que hago posteriormente? ¿Qué dice el procedimiento? Divido la columna de la solución entre la columna pivote. Por lo tanto, voy a hacer eso. Voy a decir que divido la columna de la solución entre la columna pivote, ¿no? Que en este momento es X2 por el elemento negativo en la función objetivo. Y me dan estos valores, ¿no? Acá voy a dividir también el elemento de la columna de la solución entre el elemento de la columna pivote nueva, que en este caso es X2, y tengo ese valor.
Una vez obtenidos estos valores, de los positivos selecciono el mínimo. En este caso, el mínimo entre 1.5 y 6 es 1.5. Por lo tanto, voy a marcar este valor de 4 tercios como mi elemento pivote, ¿no? Y ese es mi elemento pivote, ¿no? Está en otra notación, ¿no? Está como una notación entero, un tercio, o sea, 3 por 1, 3 más 1, 4. Este valor es 4 tercios. Siguiendo el procedimiento que hemos analizado, volvemos a la tabla, ¿no? Y decimos que este renglón va a ser Z. Y acá decíamos que el elemento pivote me marca qué variable ingresa y qué variable sale. Miren el cursor, va a ingresar X2 y va a salir S1, ¿no? Eso me marca, siempre ingresa la variable que está en la columna y sale la variable del renglón. Por lo tanto, ingresa X2 y sale S1. Voy a colocar X2, acá X1. Y listo, ¿no? Voy a tener esos valores, le damos el formato respectivo a la tablita y ya. Ahora, otra vez aplico las operaciones de reducción de Gauss-Jordan, que me dicen que puedo multiplicar un renglón por algún escalar o multiplicar algún renglón por un escalar y sumar a otro. Entonces, lo mismo, ya que esta es la columna que tengo que pivotear, tengo que encontrar un número 1 en esta posición del elemento pivote. Es 4 tercios, por lo tanto voy a multiplicar todo el renglón por 3 cuartos, ¿no? Que es el inverso para que se convierta en 1, ¿no? Listo. Voy a multiplicar todo el renglón por 3 cuartos y acá me queda el valor de 1 que estoy justamente buscando en esta posición, ¿no? Estoy buscando ese valor de 1 en esa posición. Vamos a dar el formato a las celdas y tengo esos valores. Ahora me toca encontrar un 0 en esta posición y encontrar un 0 en esta posición. ¿Qué tengo acá? Menos un tercio. Entonces, puedo multiplicar todo este renglón por un tercio y sumar a este renglón para obtener el 0 en esta posición. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a decir que es este valor del renglón multiplicado por un tercio y voy a sumar todo eso al primer renglón para obtener el 0 que estoy buscando. Y listo, ¿no? Copio la fórmula y miren, encuentro el 0 en la posición que estaba buscando. Le damos el formato para que se den fracciones. Y listo, ¿no? ¿Qué me falta? Me falta este último renglón. ¿Qué es lo que debo hacer? Lo mismo, encontrar un 0 en esta posición. El valor original es 2 tercios, por lo tanto, lo que voy a hacer es multiplicar el renglón pivote transformado por menos 2 tercios y voy a sumar este otro renglón justamente para obtener el 0 que estoy buscando. Entonces voy a colocar esa fórmula, voy a decir que esto es igual a, que esto voy a multiplicar por menos 2 tercios, lo estoy colocando acá, y eso voy a sumar a este último renglón para obtener el 0 que estoy buscando. Copio la fórmula, y le doy el formato, y listo, ¿no? ¿He obtenido el 0 en la posición buscada? Sí, miren. ¿Cómo hice eso? He multiplicado este renglón que voy a marcar por menos 2 tercios y he sumado a este otro renglón, ¿no? Entonces, como era 1 por menos 2 tercios, menos 2 tercios, más 2 tercios, 0. Acá está el 0, ¿no? Lo mismo, acá 0 por menos 2 tercios más 0, 0. Acá 0 por menos 2 tercios más 0, perdón, más 1 es 1. 1 por menos 2 tercios más 2 tercios me da el 0 que está acá y así sucesivamente. No he utilizado las operaciones de reducción de Gauss-Jordan. Entonces acá me hago la misma pregunta, ¿no? Y está en el procedimiento. Todos los elementos del renglón de la función objetivo son positivos o hay algún negativo. Y si se dan cuenta, estoy marcando el bloque. Todos los elementos son positivos. Por lo tanto, ¿qué significa? Significa que he llegado a la solución. Cuando todos los elementos del renglón de la función objetivo son positivos, significa que llegué a la solución. ¿Y cuál es la solución?
justamente esta columna, la de xb sub j, me da la solución. Por ejemplo, x1 que estoy marcando aquí es igual a 3, su equivalente en el renglón de la función objetiva. Y voy a colocar acá que x1 es igual a 3. Mira, acá está, x1 es igual a 3. x2 es igual a un entero, un medio. x2 es igual a un entero, un medio. ¿Cuánto es eso? 2 por 1, 2 más 1, 3. Esto es igual a 3 medios, ¿no? Un medio. En este caso sería 3 medios, ¿no? 3 medios. Y el valor de z que está acá es igual a 4 un medio, ¿no? Es este valor. 4 un medio. En decimales, ¿cuánto saldría, no? Vamos a colocar, vamos a transformar esto en decimales. 2 por 4, 6. Esto sale 4.5, z es igual a 4.5, x1 es igual a 3 y x2 es igual a 1.5 o 3 medios. Listo, y estas serían las soluciones al modelo de programación lineal que hemos planteado anteriormente, ¿no? Z es igual a 4.5, x1 es igual a 3 y x2 es igual a 1.5. Bueno, básicamente ese es el método simplex, jóvenes. Seguramente hay muchas dudas al respecto. Es la primera vez que estamos aplicando el método simplex. Pero bueno, estamos acá para absorber las dudas. Vamos a hacer, de hecho, muchos ejemplos para que se entienda bien el método. Hasta acá. Preguntas, jóvenes. Dice, para sacar el resultado del último, ¿puedo volver a explicar? Porque le he escuchado así me he entrecortado. Ok, volvemos a explicar esa parte. Les decía, ¿no? Esto que estoy marcando tiene relación con esto, ¿no? Esta es la columna de la solución, xb sub j, acá está la columna de la solución. En algunos textos, en vez de xb sub j, colocan sol, que es la solución. Entonces, te fijas en el renglón, ¿no? ¿Ves? x1. ¿Y cuál es su equivalente en la columna de la solución? Es 3, por eso digo que x1 es igual a 3. El renglón de x2, ¿cuál es su equivalente en la función, en la columna de la solución? Es un entero, un medio, que es 3 medios, ¿no? Acá está, x2 es un entero, un medio, que es 1.5, o sea, 3 medios es 1.5. Y por último, z, en su renglón, ¿qué valor tiene en la columna de la solución? Tiene 4 un medio, que es 9 medios, ¿no? Que es 4.5. Acá está, z, 4 enteros, un medio, que es 2 por 4, 8, o sea, 9 medios, que es 4.5. Y esa es la manera en la cual vemos la solución en la última tabla simple. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Está claro? Sí, licenciado, gracias por aclarar las dudas. Ok, seguramente hay todavía bastantes cuestionantes sobre el tema. O sea, recién estamos aplicando nuestra primera tabla simplex. Estamos haciendo nuestra primera tabla simplex, el primer ejemplo utilizando simplex. Bueno, vamos a cortar acá la grabación y vamos a pasar